Bienvenidos entonces a la 24ª conferencia organizada por la Cátedra de Estudios Judíos Moses Mendelssohn de la Universidad de Buenos Aires. Hoy para compartir, tener el honor y tener el placer de compartir la conferencia del doctor Simón Levis Zuliam, la conferencia que se pone bajo el título de Entre la indiferencia y el conformismo, Alberto Moravia, fascismo, antisemitismo. Le damos la bienvenida al doctor Simón Levis Zuliam desde Venecia. Simón es profesor asociado de Historia Contemporánea en la Universidad Ca' Foscari de Venecia. Se formó, realizó actividades de investigación y docencia en Italia, Estados Unidos y Reino Unido. Entre sus libros se han traducido al inglés Giuseppe Mazzini y los orígenes del fascismo, publicado en el 2015, Los verdugos italianos, el genocidio de los judíos en Italia en 1943-1945, lo digo en español, ¿no? Editado por Princeton University Press en el 2018, y su último libro, que concierne íntimamente a la exposición de hoy, es I fantasmi del fascismo, muy recientemente publicado por Feltrinelli en el 2021, y está todo él dedicado a la experiencia y a la memoria del fascismo en 4 intelectuales italianos, entre ellos justamente Alberto Moravia. First of all, thank you very much. I am very grateful to the chair in Jewish Studies, Mendelssohn in Buenos Aires, for this invitation. I am really honored, and I thank especially Pablo Dreitzig for having organized this event and for having translated my lecture on Moravia from English. I am sorry I address you in English, but my Spanish would be poor or non-existent. And we discussed at length if English or Italian would have been better, but we went for the English. And the questions will be answered in Italian, so we can try between Italian and Spanish, but there will be a translation also for my answers and for your questions from the Spanish. So thank you again. This is a segment of my research on Alberto Moravia, which preceded actually my book. Several years ago, I started by working on the reception of the novel, the first novel by Moravia, Gli Indifferenti, Time of Indifference, and anti-Semitic reactions when it was published against Moravia when in 1929 the novel first appeared. So, en una entrevista sobre el intelectual incómodo, Alberto Moravia recordaba una visita en 1931 que él hizo a Giovanni Papini, por entonces uno de los más prominentes escritores católicos de la Italia fascista, en su casa de campo de la Toscana. El debut de Moravia con su novela obra maestra Los Indiferentes había sido publicada un par de años antes. Papini fue amable conmigo, Moravia recordaría, pero con un deseo infantil de incomodarme me dijo: Los Solarini, esta era una referencia a la revista literaria Solaria, que prestó mucha atención a la prosa y poesía europeas modernistas y que recientemente había lanzado al entonces todavía relativamente desconocido Italo Svevo. Moravia estaba cerca de la revista, pero no publicó en ella. La gente que escribe para Solaria, Papini le dijo a Moravia, son todos cojos, judíos u homosexuales. Usted es las 3 cosas juntas. Era una humorada, agregaba Moravia, una humorada imprecisa, pero era típica de él.
El recuerdo de Moravia del episodio nos introduce en la atmósfera y en algunas de las cuestiones que me gustaría abordar hoy y discutir con ustedes. Estas cuestiones giran en torno a la publicación de la primera novela de Moravia, Los Indiferentes, Li Indifferenti, en 1929, y las reacciones a esta publicación, incluidos los ataques antisemitas al autor en varias publicaciones periódicas de la época. También abordaré las actitudes de Moravia hacia sus orígenes en parte judíos, a menudo evocados por los críticos en la recepción temprana de su novela, y analizaré las opiniones políticas de Moravia en la década de 1920 y 1930, es decir, sus actitudes y comportamientos hacia el fascismo. Finalmente, consideraré las formas en que Los Indiferentes puede o debe ser ubicado políticamente hoy. Como telón de fondo, evocaré la atmósfera cultural y política que rodeó la aparición de la primera novela de Moravia y que me ha introducido, junto con la cuestión de las opiniones políticas del escritor en este periodo, a utilizar o parafrasear ligeramente el título en inglés de la novela como título de esta conferencia, Entre la indiferencia y el conformismo. Cuando Los Indiferentes apareció en mayo de 1929, fue saludada por un alboroto crítico. Para el otoño siguiente ya habían aparecido más de 30 reseñas, incluida la consagratoria del Corriere della Sera, firmada por el influyente Giuseppe Antonio Burgese, y artículos de críticos de escritores distinguidos que iban desde Margherita Sarfati a Giuseppe Ungaretti. La novela había provocado inmediatamente no solo el aprecio de los expertos, sino también un revuelo público. La corrosiva representación de Moravia de la burguesía romana, junto con la agitación sentimental y erótica de Michele, la protagonista, parecían disonantes, cuando no desestabilizadoras, en la atmósfera opresiva de la península italiana bajo la dictadura fascista, apenas unos meses después del acuerdo entre la Iglesia Católica y el régimen de Mussolini. En una carta desde la ciudad de Nueva York a un corresponsal en Italia, Giuseppe Prezzolini definió el debut de Moravia como una aparición demoníaca. Dos reacciones críticas, o más precisamente dos ataques, se destacaron en el flujo de críticas admiradas, pero también problemáticas de Los Indiferentes. Ambas se originaron en Florencia. Un artículo publicado de forma anónima en el otoño de 1929 en la revista católica Il Frontespizio, bajo el título Reflejos de insectos, después de haber señalado que toda la literatura italiana moderna se sitúa fuera del catolicismo y por lo tanto debería ser considerada herética y blasfema, continuaba diciendo: en realidad esta literatura no es católica en absoluto. El líder de esta escuela es Svevo, judío. Su revelación es Alberto Moravia, judío. Y su organito es Solaria, convertida en judía, por Ferrero, Montale, Gloria, Saba. Y no olvidemos a Guido de Verona, también judío, que representa la literatura amena, y a Pitrigili, un judío que representa la literatura superromántica. Aparentemente, concluía sarcásticamente el artículo, el Antiguo Testamento responde mejor a las necesidades de la vida moderna que el Nuevo. Quizá uno debería desbautizarse para mantenerse al día con esta nueva literatura. El otro artículo, que quizás había inspirado a su vez el que acabo de citar, fue publicado en Il Bargello, el órgano florentino del Partido Fascista, dirigido entonces por Alessandro Pavolini. Estaba firmado por el activista y escritor fascista, corresponsal de Giovanni Pascoli y Sibilia Aleramo, Fernando Angoletti. Angoletti escribió, sin la gracia poética de Pascoli: la última basura que encontré en mi puerta es Los Indiferentes, de Pincherle Moravia.
Pincherle era el apellido judío original del autor, que había adoptado Moravia como su seudónimo. Una novela inmunda, toda judía, cuya indecencia interior se desprende inmediatamente de su portada a modo de burdel, también diseñada por un judío. La naturaleza diabólica de Moravia, por lo tanto, posiblemente podemos suponer, estaba al menos para algunos aparentemente relacionada o derivada de los orígenes judíos del novelista. Y otras voces, especialmente Florencia había sido desde el principio del siglo XX una de las cunas de la alta cultura italiana, en realidad estaban atacando a Moravia por motivos morales, a veces conectando la supuesta inmoralidad de la novela con las raíces judías en parte del autor. A pesar de estos ataques y acusaciones, sin embargo, es difícil identificar referencias directas o rastros directos del componente judío de los orígenes de Moravia. Su padre, el arquitecto Carlo Pincherle, era judío, en Los Indiferentes. O de hecho, en la mayor parte de las novelas o escritos de Moravia, hasta su muerte en 1990, aunque el Holocausto tuvo algún impacto en su producción de posguerra. En una entrevista con Alan Elkan, publicada poco antes de su muerte, Moravia insistió en que se había criado en una atmósfera secular. También dijo, por otro lado, mi madre y nosotros, los niños, éramos católicos. Y en lo que respecta a mi padre, sé a ciencia cierta que no era religioso. Moravia también contaba que había practicado de niño la fe católica en la que había sido bautizado y criado. Todos los domingos una niñera lo llevaba a misa con su hermana. Él entendía poco o nada, pero le gustaba la iglesia y los rituales. En 1938, la burocracia fascista registraría el bautismo de Moravia y luego autorizaría también que la familia cambiara su apellido al de su abuela materna, Piccini. Por estas razones, Moravia y sus hermanas no fueron perseguidos directamente por el fascismo por motivos raciales. Aún así, el novelista recordaría más tarde, quizás insinuando también los ataques recibidos en el momento de la aparición de Los Indiferentes, tuve muchos inconvenientes por el racismo. Me consideraban ario, como se decía en ese momento, porque era católico, pero había reservas por el hecho de que yo era medio judío. En 1941, en cualquier caso, Moravia se casó bajo el ritual católico a cargo del prominente padre jesuita Taki Venturi con la escritora Elsa Morante, ella misma mitad judía por parte de su madre. Durante la ocupación nazi de Roma, la pareja escapó de la casa de judíos, escondiéndose en el campo al sur de Roma, mientras se dirigían hacia Nápoles, donde esperaban la liberación de los aliados. Quizá la única referencia judía que Moravia hizo en la época de Los Indiferentes están contenidas en dos artículos periodísticos, hasta ahora descuidados por los estudios de Moravia, en los que el escritor describe su visita a Whitechapel, el barrio judío de Londres, y al cementerio judío de Praga.
Estos relatos de viajes son breves, ligeramente estereotipados y muestran algo de la ambivalencia que probablemente tenía Moravia hacia los temas judíos, pero no entraré en ellos ahora. Aparte de los ataques claramente políticos y, por así decirlo, religiosos, algunos críticos literarios de la época también subrayaron lo que pensaban que era el elemento judío en los escritos de Moravia, y especialmente en sus novelas, o al menos en sus personajes. Un modelo para este tipo de lecturas fue el ensayo de Giacomo de Benedetti sobre Svevo y Schmitz, que había aparecido ese mismo año. Así como Italo Svevo no había hecho explícita la identidad judía de sus personajes, según la interpretación de Benedetti, él mismo era judío, de manera similar quizás no era del todo arbitrario, escribió un crítico, considerar a los personajes de Moravia como judíos, a pesar que el autor no menciona explícitamente su judaísmo. Esta interpretación nace de una lectura un tanto estereotipada de los personajes de Moravia y a través de la caracterización racial y el sarcasmo polémico antisemita de estos revisores. La misma Margherita Sarfati, destacada crítica y amante de Mussolini, también judía, parecía apoyar implícitamente este tipo de lectura, mientras que explícitamente apoyaba el paralelismo entre Svevo y Moravia, aunque en términos negativos, en un artículo del diario de Mussolini, Il Popolo de Italia. Poco después, Sarfati recibiría a Moravia en su salón romano diciendo: «Eres el primo de ese cerdo, Carlo Rosselli». Aparte del epíteto, como veremos, tenía razón. Sarfati censuraba así, también podemos notar de paso, sus propios orígenes judíos y venecianos, que compartía con el joven escritor su primo Carlo y Nello Rosselli, y especialmente con su madre Amelia Rosselli, una amiga de la familia judía veneciana de la juventud de Margarita y tía de Moravia. Otros, en el backstage de la escena política, también remarcaron o comentaron en ese momento acerca de los orígenes judíos de Moravia. Por ejemplo, Giovanni Ansaldo, ex antifascista y en algún momento destacado periodista fascista que trabajaba para el yerno de Mussolini, el subsecretario de Prensa y más tarde ministro de Relaciones Exteriores Galeazzo Ciano, Ansaldo escribió en su diario sobre su encuentro con Moravia en septiembre de 1933: «Es un joven de rostro abierto, simpático, muy vivo, con muy poco o nada de judío». Ansaldo también añadió: «Es cojo». Mientras, Giuseppe Prezzolini, que había tomado nota en su diario de las conversaciones con Moravia, en ese momento, 1935, que alojaba en la Casa Italiana de la Universidad de Columbia de Nueva York, que dirigía Prezzolini, comentó: «Moravia no se queja demasiado sobre el régimen fascista, pero dice que en Italia no podía respirar bien y lo comprendo». Llama la atención la etiqueta de racista aplicada al régimen en 1935, ya que todavía estamos 2 o 3 años antes de que el fascismo adoptara oficialmente las políticas raciales, a menos que sea una interpolación posterior en retrospectiva, es decir, desde el momento de la publicación del diario en la década de 1980. En el frente de la escena política también Benito Mussolini, por la misma época, subrayó en sus entrevistas de Yvonne de Begnac los orígenes judíos de Moravia, que era nieto, advirtió el duque, de su amigo Augusto de Marzanich, ex sindicalista, fascista parlamentario y subsecretario del gobierno de Mussolini.
Resulta tentador, y no solo por motivos retóricos, seguir brevemente aquí las huellas que dejan estas referencias a la cojera o minusvalía de Moravia, fruto de una tuberculosis ósea que el escritor había sufrido de niño y que lo había mantenido en cama durante más de un año. Y fue en este periodo que comenzó a escribir los primeros borradores de Los Indiferentes. Las referencias, además, a la relación curiosamente establecida entre cojera, judaísmo y homosexualidad, que hemos encontrado en la cita inicial de Papini referida a Moravia y a la gente de Solaria, a la literatura y a la crítica italiana judaizante. Es cierto que muchos autores alrededor de Solaria eran judíos o medio judíos, que Solaria elogió y apoyó y en algún momento contribuyó a lanzar a autores judíos como Svevo y Saba. Algunos de los colaboradores de Solaria en realidad eran judíos y cojos, como Arturo Loria, o cojos y homosexuales, como Humberto Morra, por cierto, un amigo cercano de Moravia. Otros no eran judíos, pero habían sido considerados judíos, como dijo el poeta y futuro premio Nobel Eugenio Montale, de sus corresponsales con cierta ironía en una carta de la época. Más tarde, el mismo Montale recordaría a los ataques fascistas a los escritores que se reunían en el famoso café florentino Le Chube Rose, que escribían para Solaria y amaban la literatura modernista. En ocasiones, sus autores favoritos también fueron considerados judíos en términos despectivos, incluso cuando no lo eran o eran solo parcialmente judíos, ya sea porque retrataban personajes judíos, como Joyce, o por razones de inmoralidad, por ejemplo, D.H. Lawrence o Marcel Proust, atacado por la Recherche por motivos de judaísmo y homosexualidad. Montale recordaba: nos atacaron diciendo que todos éramos deslucidos, cojos y moralmente dudosos. Mientras que Elio Vittorini también recordaba en la posguerra: Papini nos insultó por un lado, Farinacci por el otro. Ellos también nos llamaban judíos sucios, porque publicábamos autores de fe judía o elogiábamos a Kafka y a Joyce. Because we published authors of Jewish faith, or we praised Kafka and Joyce. Now, these elements and recollections. Estos elementos y recuerdos, incluida la correspondencia publicada de Papini, nos permiten identificar al probable autor del artículo anónimo contra Moravia, Reflexiones sobre los insectos, que cité al principio, en el escritor reaccionario católico Domenico Giuliotti, colaborador cercano y coautor de Papini. El mismo Papini posiblemente se había inspirado en su encuentro con Moravia para la creación del personaje estereotipado judío Dr. Ben-Rubi, que apareció en las páginas grotescas de la novela fuertemente antisemita de Papini Gog, publicada en 1931, justo después del encuentro de Papini con el autor de Los Indiferentes. Permítanme añadir también que los ataques antisemitas no se limitaron en este periodo, finales de la década de 1920, principio de 30, a Moravia o al grupo de Solaria. Eran, podemos decir, sorprendentemente actuales, especialmente en algunas de las revistas literarias de la época. Por ejemplo, en L'Italiano, de Leo Longanesi, donde un artículo proclamaba que Italo Svevo debería haber sido relegado a la sinagoga de Trieste, mientras que otro atacó la revista Novecento, de Massimo Contempelli, diciendo que la literatura del siglo XX era o judía o pederasta. Ahora es el momento de echar un vistazo más de cerca a Moravia y especialmente a sus actitudes políticas desde mediados de los 20 hasta mediados de los 30,
incluso a través de pruebas dispersas y episódicas. Documentos de los archivos centrales del Estado italiano muestran que precisamente a partir de 1929, Moravia comenzó a caer bajo la mirada de la policía fascista. Al principio estaba bajo observación como primo de los destacados activistas antifascistas Carlo y Nello Rosselli. Su madre, Amelia, era, como se mencionó, la hermana del padre de Moravia, es decir, la tía de Alberto. Moravia estuvo bastante con los hermanos Rosselli durante su juventud, eran unos 7 u 8 años mayores que él, y estuvo influenciado por ellos especialmente a nivel intelectual. Aparte de la rica información sobre las diferentes etapas de la redacción de su primera novela, la intensa correspondencia de Moravia con su tía Amelia, recientemente publicada, nos ha revelado algunos aspectos del desarrollo de sus actitudes políticas, como un adolescente muy precoz y luego como un joven. Comenzó trabajando en la novela Los Indiferentes a los 17 y la publicó cuando solo tenía 22. Respecto a la política, en sus cartas a Amelia Rosselli, Moravia muestra preocupación por los violentos ataques sufridos a mediados de los años 20 a sus primos Carlo y Nello, junto a sus familias, y su desprecio por lo que Moravia llamó en una carta de julio de 1925 violencia piazzola, es decir, ataques violentos desde la plaza pública. Moravia también se levanta ocasionalmente contra esta situación, por ejemplo, cuando escribe en la misma carta, el gobierno fascista hay que luchar hasta el final. Pero de las mismas cartas surge especialmente el desapego escéptico y en ocasiones crítico de Moravia respecto de las opiniones antifascistas abiertas y valientes de los Rosselli. Un desapego que parece haber crecido en el curso de la década de 1930, también como resultado de las presiones ejercidas por el régimen fascista sobre Moravia, como diré en un momento, y probablemente también por las ambiciones del novelista de autoafirmación en un contexto cultural condicionado por el fascismo. Sin embargo, según los documentos con los que contamos hoy, parece que a mediados de la década de 1930 el control policial sobre el escritor comenzó a endurecerse. En marzo de 1934, un informe policial se refería a Moravia como autor de un libro con el título Los Indiferentes, cuyo contenido ácido se desprende del propio título. Y a partir de ese momento, el autor será tratado con recelo por la política fascista, por sus contactos y amistades antifascistas y por los supuestos contenidos inmorales de su primera novela. En realidad fue precisamente por motivos morales que la censura fascista intentó detener la publicación de la segunda novela de Moravia, Las ambiciones defraudadas. Pero al final apareció el libro porque, mientras tanto, Moravia, presionado por su nuevo editor Mondadori, había escrito a Palazzo Ciano, entonces subsecretario de prensa del régimen, una carta en la que decía que los motivos de inspiración de su obra no eran en modo alguno ajenos y antitéticos a la revolución fascista. Esto es Moravia escribiéndole a Ciano sobre su obra. Ya unos meses antes, Moravia había escrito a Mussolini en persona. Estas cartas fueron publicadas hace unos años por Simone Cassini, el actual editor de la obra de Moravia, tranquilizando a Il Duce sobre su propia condición política especial. Si él no era miembro del partido fascista, Moravia le explicaba a Mussolini sobre sí mismo, era solo porque hasta ese muy poco nunca me había preocupado ni involucrado, hasta hace muy poco, no me había preocupado ni involucrado en movimientos políticos. En esta carta, Moravia también le expresaba al Duce su admiración por la obra del régimen en todos los campos en los que se había expresado, y especialmente en los que más me interesaban como artista, que es el campo de letras y de cultura. En el transcurso de la década de 1930, además, Moravia no dudó en publicar en revistas abiertamente profascistas, como el ya citado L'Italiano, dirigido por Longanesi, o Omnibus, también después del giro antisemita de 1938, o en periodos precozmente filonazis, como Il Tevere,
dirigido por Telesio Interlandi, quien pocos años después se convertiría en uno de los portavoces del antisemitismo fascista, como redactor jefe de La Difesa de la Razza. Fue precisamente en il Tevere de Interlandi donde en enero de 1933 Moravia publicó un artículo sobre los indiferentes visto por su autor, y esto lo advirtió en ese momento como una amarga sorpresa a Carlo Rosselli en una carta a su madre. En el transcurso de 1935, Moravia volvió a escribir a Ciano, incluso después del intento de censura de la segunda novela de Alberto por parte de su ministerio, pidiéndole al ministro y yerno de Mussolini que financiara su viaje a Etiopía en el contexto del entusiasmo general por la proclamación del Imperio Italiano. Tenía un fuerte deseo, declaró Moravia en esta carta, de participar de alguna manera de la empresa africana. Por tanto, pidió al ministro que permitiera y apoyara su estancia durante algunos meses en las tierras altas de Eritrea para que pudiera publicar un libro sobre la guerra de los italianos en África. Después de cierto escepticismo inicial y a pesar de sus vínculos familiares antifascistas, los Rosselli, y relaciones amistosas entre sus amigos más cercanos se encontraban los francos antifascistas Umberto Morra, Andrea Caffi y Nicola Chiaramonte, creo que podemos decir que Moravia se adaptó al ambiente general de apoyo hacia el fascismo, aunque la mimetización y también la complacencia hacia la poderosa autoridad deben tenerse en cuenta al leer esta correspondencia. Sin embargo, es más difícil explicar, o mejor justificar, los artículos de Moravia en la prensa fascista, también en la prensa antisemita e incluso en la pronazi, si no es al menos por las ambiciones del éxito del escritor y quizás por las necesidades monetarias. Para citar el título de su segunda novela, un título para esta fase de la carrera de Moravia, quizás podría haber sido Ambiciones defraudadas. To ask whether The Indifferenti, the first of Moravia novel, can be of help in better defining Moravia's... Después de cierto escepticismo inicial y a pesar de... esto está repetido, les pido mil disculpas, sigo adelante. Es natural, quizá incluso necesario ahora, preguntarse si Los Indiferentes, la novela en sí, puede ayudar a definir mejor las actitudes políticas de Moravia en este momento en particular hacia el fascismo. Esto, sobre todo dada la interpretación política por lo general en clave antifascista, que se ha dado a menudo en la novela de 1929 por críticos como Eduardo Sanguinetti o más recientemente por historiadores como Ruth Ben-Ghiat en Fascist Modernity, una novela que todavía hoy es un clásico no solo de la literatura italiana, sino también de la literatura modernista europea, algunos preferirían decir tal vez pre- o proto-existencialista. Es interesante notar que, de acuerdo con el testimonio mucho más tardío de un prominente intelectual comunista muy cercano a Palmiro Togliatti, entre finales de los años 30 y los 50, el historiador de las religiones, Ambrogio Donini, fue principalmente el Partido Comunista y en particular el propio Togliatti, quien leyó Los Indiferentes en clave antifascista. Hasta el punto que el partido, a través del propio Donini, intentó contactos directos con Moravia unos años después de la publicación de la novela. En junio de 1936, un artículo anónimo aparecido en La Unità, el órgano comunista impreso ilegalmente en ese momento, decía sobre Los Indiferentes: esta novela de un autor muy joven refleja la degeneración moral lacerante de gran parte de la juventud burguesa y pequeño burguesa de hoy. El libro nunca habla de fascismo y el autor no llega a ninguna conclusión, pero la novela termina condenando a todo el régimen. Si otros lectores antifascistas, los militantes democráticos de Justicia y de Libertad, no parecían identificar contenidos políticos explícitos en la novela, por ejemplo, los comentarios de Ernesto Rossi en su correspondencia carcelaria, el propio líder del movimiento y primo de Moravia, Carlo Rosselli, incluso antes del reconocimiento público de la Unità y mientras denunciaba la amenaza de censura de la segunda novela de Moravia, Las Ambiciones defraudadas, en un artículo que apareció en Francia, donde
Rosselli vivía en el exilio y en donde sería asesinado por profesionales fascistas asesinas 2 años después, escribió que L'Indifferenti era un cuadro implacable de la condición moral de la burguesía italiana y un puñetazo en el estómago a la legión de los literatos que duermen en la Arcadia. Por tal razón, dijo Rosselli, Moravia todavía estaba siendo perseguido por el fascismo y esto era una referencia a la amenaza de prohibición de las ambiciones frustradas. Pero, ¿qué pasa con el propio autor? ¿Qué pensó Moravia de la novela cuando la estaba escribiendo y cuando finalmente salió? A partir de un testimonio, una vez más muy posterior, que confirma, sin embargo, declaraciones inmediatas de posguerra y otros escritos del novelista, siempre más o menos en la misma línea, Moravia no había atribuido un significado político o intenciones políticas a su escritura de Los Indiferentes. En ese momento, recordaba Moravia, a principios de 1990, miraba con escepticismo a los militantes antifascistas y en particular consideraba a sus primos, los hermanos Rosselli, autoengañados al estilo del siglo XIX. También sabemos con certeza que si en una ocasión, a mediados de la década de 1930, Moravia aceptó llevar secretamente una carta a Italia desde Francia en nombre de Carlos Rosselli, realizó una tarea similar para la diplomacia fascista algún tiempo después, cuando estaba en un viaje por China pagado por el Ministerio de Cultura fascista, también conocido como Minculpop. Esto lo hizo aparentemente sin recibir ninguna contradicción particular, como recordó en una fecha muy posterior en un tono decididamente apolítico. Todo esto me pareció muy literario, dijo Moravia, y por eso lo disfruté mucho. Pero bueno, volviendo a la novela en sí, ¿qué nos puede decir este texto, su trama, sus personajes, sobre las opiniones políticas del autor? ¿Existe una clara orientación política expresada por el libro? Para ponerlo en síntesis extrema, Los Indiferentes no parece tener una dimensión política ni explícita ni implícita, al menos intencional. Todo aparece de alguna manera paralizado por la condición psicológica de la protagonista Michele, una posible alter ego de Moravia, a saber, la condición de no adhesión caracterizada por esa indiferencia que dio título a la novela, una condición que hace imposible la acción. La no adhesión, la incapacidad o imposibilidad de acción parecen caracterizar, de hecho, también la actitud inicial del propio Moravia hacia la política y en ocasiones hacia la vida, actitud claramente condicionada en un principio también por su enfermedad. En sus cartas de juventud a Amelia Rosselli, Alberto dice que no es fascista, pero que está en contra de la celebración del martirio de Matteotti, el secuestro y asesinato por los fascistas del líder socialista Giacomo Matteotti, que en el verano de 1924 inició el giro dictatorial del fascismo. A veces, como mencionamos, Moravia es crítico con las opiniones y actos políticos de Carlo Rosselli y también con el más moderado, Nello, que luego serían asesinados juntos. Y regresamos una vez más a los títulos de sus siguientes novelas con elementos autobiográficos. Moravia parece haber evolucionado desde la no adhesión a finales de la década de 1920 a las ambiciones frustradas de la década de 1930 al conformismo, que luego se situaría en el centro de su novela de 1951, El conformista, un libro inspirado directamente, recordemos, en la trágica historia de Carlo Rosselli, en la que el autor, sin embargo, se identifica claramente con el protagonista conformista, Marcello. Durante la misma época, la década de 1930, Moravia siguió viendo a sus amigos antifascistas, Mora, Caffi y Claramonte, y su hermana menor, Adriana, se metió en problemas con la policía política fascista.
para decir la verdad, más en problemas que Alberto, al menos por un vínculo sentimental con los círculos antifascistas de Turín y París. En ese periodo, los ataques a su primera novela por parte de la prensa y luego la presión ejercida por la censura o la amenaza de censura de su segunda novela, ciertamente hicieron a Moravia más consciente de la naturaleza del fascismo y de sus tendencias cada vez más totalitarias. Todo esto contribuyó al desapego gradual de Moravia del fascismo, pero durante algún tiempo el camino recorrido por Moravia, creo que podemos concluir en general, fue el de la adaptación y también el de la sumisión política. A finales de la década de 1930, nada menos que el propio Mussolini se detuvo en una entrevista del ya citado de Beniac sobre las posibles implicaciones políticas diferentes, irreversibles, de Los Indiferentes, y definió el libro de manera famosa como una novela obscenamente burguesa y antiburguesa al mismo tiempo. El Duce también añadió, sin embargo, que Los Indiferentes había revelado la presencia del verdadero mundo del antifascismo, de ese antifascismo que no habla abiertamente y que no revela su presencia. Pero quizás fue especialmente la UNITA, el órgano periodístico del Partido Comunista, quien estuvo en lo correcto al afirmar en 1936: el libro nunca habla de fascismo y el autor no llega a ninguna conclusión. Sin embargo, el mundo que Moravia había elegido representar con tanta fuerza, un mundo que conocía tan bien, era la expresión de un amplio consentimiento hacia el fascismo. El consentimiento de personas como los personajes principales de la novela, Carla, Lisa, Michele, Leo, a quienes no les preocupaba nada aparte de ellos mismos y del dinero, los negocios, el sexo, y sobre todo que permanecían indiferentes a la política. Otro artículo de la prensa antifascista, esta vez no la Unità de Togliatti, sino Justicia y Libertad de Rosselli, decía en 1935: una de las razones del extraordinario éxito del libro Los Indiferentes radica en el hecho de que fue la única novela entre las novelas aparecidas en esos años que reflejaba, a pesar de sus limitaciones, el estado de ánimo y las condiciones de vida de una gran parte de la burguesía italiana. 2 años más tarde, fue el propio Rosselli quien escribió sobre el escepticismo desencantado y el realismo amargo, como talante típico de la nueva generación fascista, de la que, agregó Rosselli quizás con cierta amargura, el escritor Moravia sigue siendo el representante más expresivo. En realidad, ya en el verano de 1929, cuando acababa de salir el libro, otro crítico, el crítico Armando Fratelli, que también escribió para la crítica fascista de Bottai, había descrito a Los Indiferentes como un documento muy interesante, un documento casi impactante del espíritu y las costumbres de la época. Los Indiferentes, concluye el artículo, era la novela de nuestro tiempo. Para concluir, creo que esta definición: una novela de nuestro tiempo, un romanzo de nuestro tiempo, describe acertadamente hoy tanto la novela como las primeras reacciones que provocó. La novela de Moravia, escrita sin intenciones antifascistas explícitas y autoconscientes, y la adaptación inicial de Moravia a las presiones e incluso a la propaganda, incluso a los ideales del régimen, pueden leerse hoy también como una expresión del consentimiento hacia el fascismo, consenso, experiencia y una actitud que Moravia compartió con millones de italianos. Los ataques al joven novelista, en cambio, arrojan una luz incómoda sobre un medio cultural y político explícitamente fascista o declaradamente católico, atravesado por un antisemitismo a veces tan violento como el que abrazaron oficialmente al fascismo e Italia 10 años después, en 1938. Alrededor de 1929, al atacar a Svevo, al modernismo, a Moravia, a la literatura y a la crítica literaria judaizada, algunos de los escalones más altos y más bajos de la cultura italiana estaban contribuyendo a escribir, solo sabemos hoy,
algunas de las páginas más oscuras de la historia del antisemitismo y racismo europeo en el estruendo de sus peores tragedias. Ellos contribuían a la redacción de la novela de nuestro tiempo, Tiempos de Indiferencia. Bueno, gracias Simón, gracias Eyal Moldavsky por la tarea de interpretación. Vamos entonces a inaugurar, a abrir, después de esta excelente conferencia, el momento de las preguntas. Les solicitamos que las escriban en el chat, las preguntas, que sean preguntas cortas, un poco para facilitar la tarea de la traducción de Julián Jacobi. Así que los invitamos entonces a que, no sé si ya hay escritas preguntas, pero que escriban las preguntas. Vamos a hacer más o menos 3, 4 preguntas como mucho. Y las escribimos para que puedan ser entonces vertidas por Julián en italiano para que Simón las pueda responder. I see the first question on Moravia and Pirandello, which translation. C'è un rapporto fra di loro. È una domanda interessante. Il teatro di Pirandello, che effettivamente ottiene il premio Nobel nei primi anni 30 e che sorprendentemente darà la sua forte adesione al fascismo, si iscrive al partito dopo il rapimento di Matteotti, è un teatro esistenzialista, se vuoi tradurre, non so se serve. È un teatro come? Esistenzialista. Esistenzialista. Sì, racconta che insomma Pirandello aderì al partito fascista. Devi dirlo in spagnolo, però non in italiano. Ah, scusa, sono completamente fuori. Scusate. Igual se entendió bastante en italiano, ¿eh? Se entendió, claro, sí, no, se entiende perfecto. Fue tan claro que no sé quién tiene alguna duda de lo que acaba de decir Simón. Bueno, bueno. Se entendió todo. Ma è molto difficile trovare delle relazioni tra il teatro di Pirandello e il fascismo. Infatti è molto difficile spiegare l'adesione di Pirandello al fascismo. Sì. Credo che nel caso di Moravia questa rappresentazione della borghesia romana priva di scrupoli e disincantata e appunto indifferente ci dia invece una rappresentazione di questo mondo del consenso disincantato e indifferente nei confronti di Mussolini, che spesso era pre-politico e non necessariamente motivato su basi ideologiche, ma ispirato da valori conservatori, venali e da interessi per la ricchezza e dall'assenza di valori. Ecco. Sí, bueno, es un poco largo para traducir, de todas maneras. Es muy difícil encontrar una relación entre el teatro de Pirandello y el fascismo. No se ve algún tipo de relación a pesar de que él se inscribió al partido. Después, la novela de Moravia, bueno, que describe el desencanto total de la burguesía italiana respecto a lo que sucedía en ese momento. Mussolini, por otro lado,
viene de un origen más conservador y sí, duro, y como decir, ortodosso in un certo sentido, Simone. E questo mondo borghese mostra più che una partecipazione politica, un'assenza di valori e di ideali che lo portano a sostenere il regime. Lo que lleva a esta clase social, a la burguesía italiana, a dar su consenso al régimen fascista, justamente por una ausencia total de valores morales, sobre todo en ese momento. Sí, clarísimo. Sí. Gracias, Julián. ¿Alguna otra Gracias pregunta? a ustedes. No, por Discúlpenme. favor. No, es que está perfecto. ¿Alguna otra pregunta A ver que si haya hay otra. surgido? Si no, mientras tanto, yo voy a hacer una, si puedo. Sí, si no, yo también tendría una para Simón. Buenísimo, buenísimo. ¿Puedo? Sí. Sí. Lo que me gustaría saber es lo que se evidencia a través de la cantidad de personajes que por escritores, intelectuales de la época, venían todos de matrimonios mixtos. O la mamá era judía o el papá era judío, y el otro no lo era, por supuesto, y seguramente era católico, cristiano, siendo en Italia y en Roma. Me parece que de parte de los escritores sí hay una descripción de lo que pasa, pero no hay una toma de posición como justamente descendiente de judíos. Me parece que hay como no digo también una indiferencia en ese sentido, hacia sus propios orígenes, ¿no? Penso che l'esperienza di Moravia e di diversi di questi scrittori è l'esperienza tipica dell'ebraismo italiano, estremamente integrato, ormai da circa un secolo, quando Moravia scrive la sua conferenza, dagli anni 30-40 dell'Ottocento, e quindi un'esperienza di un ebraismo fortemente secolarizzato che non ha più alcun legame religioso con il passato. Non so se volete tradurre. Sí, bueno, sí, que justamente Igual se entendió bastante, me parece, sí, ¿no? se entendió. Por las características del hebraísmo italiano, Sí, sin las una características vinculación del hebraísmo italiano, que ya tenía más de un siglo de participación en la sociedad, estaba completamente secularizado y, por no decir, asimilado. Sì. E anche allo stesso tempo credo che il fatto che queste famiglie di questi autori, ad esempio il poeta Saba Umberto Saba di Trieste e altri autori che abbiamo citato, anche Italo Svevo, il fatto che avessero origini metà ebraiche, solo per metà ebraiche, li portava a rappresentare il problema della lacerazione delle identità, delle identità di frontiera, delle identità non integrali, ma profondamente divise, e quindi a interpretare, diciamo, i dilemmi della modernità, con anche i sensi di colpa dovuti a questa scissione interna. Ecco. Certo, una dualità. Sì, vivevano una condizione di doppiezza, ecco. E allo stesso tempo una cosa interessante è questa recensione del libro di Svevo, che viene diciamo suggerita anche per Moravia, cioè il fatto che i personaggi di questi autori non fossero esplicitamente ebrei, ma spesso avessero dei comportamenti
che potevano essere considerati ebraici stereotipi, è così molto eloquente, insomma. Erano, diciamo, degli ebrei, dei personaggi ebrei marrani che in pubblico si comportavano da cittadini normali e nel privato vivevano sensi di colpa e anche delle nevrosi ebraiche Julián, tenute nascoste in pubblico. aspetta. Sí. Pablo. Sí, no, si querés un poco, ahora sí. Sí, que los autores de la época no representaban en la sociedad lo mismo que representaban sus personajes en los libros. Justamente porque vivían exactamente esta dualidad entre la aparición pública y lo que hacían en su parte privada, que vivían con mucha culpa y con un poco escondiéndose. Dijiste antes otra cosa importante. Sí, mencionó a Umberto Saba, yo me acuerdo de la capra de Umberto Sì, Saba. la capra giudia. El poema ese maravilloso, la capra. Sì, sì, E anche però... Italo Svevo, l'autore della Sì. La coscienza di Zeno, un Di grande romanzo, aveva questa doppiezza che stava anche nel suo nome, che Italo Svevo, cioè metà italiano e metà tedesco. Molti erano legati a Trieste, che era una città di frontiera da dove venivano, sì. dove anche Kafka aveva lavorato nelle assicurazioni generali. Quindi c'era il mondo austro-ungarico che aveva una sua influenza. El Imperio Austrohúngaro, sí. Yo voy con una pregunta, si puedo, una pregunta, y mientras tanto, por favor, quien quiere escribir una pregunta en el chat, sobre todo los temas que aquí tan interesantes que tocamos. Yo anoté una. Simón, tu pensi che Hannah Arendt potrebbe aver leggere Moravia riguardo il desiderio di normalità e il conformismo? È una domanda interessante. Non credo che Arendt abbia letto Moravia, ma forse alcuni aspetti delle origini del totalitarismo e della rappresentazione della vita moderna che Arendt ha rappresentato vengono dalla letteratura modernista europea. Credo che lei, lo sappiamo, era particolarmente interessata e affascinata da Kafka, grande interprete della modernità, e ha scritto molto su Kafka, e risente in effetti alcune, diciamo, delle sue pagine risentono di Kafka che muore prima del totalitarismo nazista, ma che contiene delle intuizioni sulla crisi della modernità e sulla crisi dell'identità dell'individuo schiacciato dai meccanismi della modernità. E questi aspetti in parte si trovano anche in Moravia. Non c'è un rapporto diretto e bisogna dire anzi che Arendt ha conosciuto molto poco il fascismo italiano e non se ne occupa nelle origini del totalitarismo. Anzi, nelle origini Arendt sostiene che il fascismo italiano non fu un totalitarismo. E questo è, diciamo, un errore di prospettiva, perché il termine totalitarismo è nato in Italia a proposito del fascismo italiano, quindi è un po' un paradosso questa esclusione, ma la visione di Arendt era molto ovviamente germanocentrica. Certo. No, per la figura della banalità, del conformista, la mediocrità, l'aspirazione alla il tema del conformismo è un tema che Moravia esplicita dopo la Seconda Guerra Mondiale, è il titolo del suo romanzo del 1951, e probabilmente Moravia stesso è influenzato dalla lettura di alcune riflessioni sui totalitarismi.
da Orwell a Raymond Aron, forse alcune cose, alcuni studi sulla personalità autoritaria, quindi legati al mondo anche della scuola di Francoforte. Quindi è casomai il contrario, cioè a quel punto quando Moravia scrive Il conformista è influenzato dalle prime riflessioni sui totalitarismi e quindi ad esempio alcune pagine del conformista stabiliscono dei rapporti tra l'irrazionalismo dei regimi fascisti e la mentalità religiosa, chiamano e considerano il fascismo come una religione e questo è simile a quello che scrive ad esempio Raymond Aron, che chiama il totalitarismo fascista una religione secolare. Ed è probabile ed è possibile che Moravia abbia letto Aron, che pubblica questi testi alla fine degli anni 40. Piena guerra fredda, ¿no? Sì, Raymond all'inizio Aron. della guerra fredda, l'incubo nucleare, insomma. Sí, contexto. El párrafo en Il conformista su Platone, la gruta di Platone, de Marcello, il fascista y el profesor de filosofía, ¿tenía estudios filosóficos Moravia? ¿Dónde abrevaba para in realtà Platone? la grotta di Platone è più una cosa che viene da Bertolucci nel film Il conformista, Claro. che vi consiglio di vedere, però Moravia aveva sicuramente letto anche un po' di filosofia e insomma la grotta di Platone è una grande metafora letteraria che i circuiti intellettuali europei e Platone durante la guerra fredda viene molto riletto come un precursore del totalitarismo, ma qui ci vogliono i filosofi per spiegarmelo, Popper, come Pablo no? Dreizig. Popper, Karl Popper, Karl Popper, la ciudad. esatto. Anche Jeffrey Barash. Jeffrey Barash può contribuire a questo Contribuire a dibattito. Platone e il fascismo. Ah, Jeffrey está muteado. Can't hear you. Ahí está. Salama, Yes. Martín. Can you hear me now? Yes. I was very interested by a number of things. I thought your talk was really excellent and Thank you. clarified many interesting points, especially about the incredible political ambiguity and ambivalence that that is really surprising in a certain way. But I guess it's surprising because we lived so much later and we didn't go through the experience from the beginning. Partly, but I was very, very interested by what you said about his cousin, Carlo Rosselli. And when did he leave for France? And can you say more about his activity and his relation to Moravia? In other words, was it a conflictual relationship, or was it was he embarrassed by his cousin or troubled, or because I'm interested in that because of the novel, The Conformist, afterward, where you say that in fact this had reflected his relationship with his cousin. And so I'm wondering what in reality this relationship was like, and what it is that Carlo Rosselli wrote that so much displeased the fascists, so much that they killed him in France. I'm not familiar with his writings, and I think that it's an extremely interesting point that you brought up. Mm-hmm. Well, thank you. Should I continue in English or in Italian? Maybe Italian. Italian is fine. I understand Italian. Ok. No. Bene. Sì, Carlo Rosselli è stato uno dei leader dell'antifascismo italiano, arrestato... Anche in Italia, anche in Italia. In Italia, sì, assolutamente. Arrestato nel 1927 per la sua attività antifascista, viene inviato al confino in una piccola isola vicino alla Sicilia, Lipari, e da lì riesce a scappare, va in Francia
dopo un paio d'anni di prigionia, e pubblica nel 1929 la sua opera politica più nota, Il socialismo liberale, che era un tentativo di fondere il socialismo come fine, come scopo, e il liberalismo come metodo. E diventa il leader dell'antifascismo italiano all'estero, combatterà anche in Spagna nella guerra civile spagnola, e poi verrà ucciso nel 1937 in Francia assieme al fratello Nello, che era uno storico, anche lui antifascista, anche se meno impegnato politicamente. Moravia ha detto molti anni dopo che trovava i cugini Rosselli illusi e ottocenteschi, perché i Rosselli erano molto legati alla tradizione mazziniana, e avevano anche ospitato la famiglia Rosselli nella propria casa Mazzini alla fine della sua vita a Pisa, e vivevano nel mito del Risorgimento. Invece Moravia voleva partecipare alle avanguardie novecentesche, incluse le avanguardie fasciste di fatto. Era un uomo integralmente del Novecento, e non era probabilmente un democratico da giovane. Non sembra avere un interesse e in realtà una formazione di tipo democratico. Quando loro moriranno nel 1937, per lui fu uno shock che riuscì a rappresentare solo dopo la guerra in questo romanzo Il conformista, che raccontava la storia di un uomo italiano che va in Francia e deve uccidere un professore antifascista, leader dell'antifascismo, che è simile a Rosselli, ed era ispirato a Rosselli. E quindi in un certo senso Moravia rappresenta nel conformista, anche se lui non ha avuto alcun ruolo nell'uccisione di Rosselli, il proprio senso di colpa per la propria ambivalenza verso questi cugini, e per aver creduto in una certa fase per il fascismo che aveva poi ucciso i suoi cugini. Quindi questo romanzo è una trasfigurazione della sua vicenda privata. Il liberalismo come metodo e il socialismo come fin. Esatto. Simón, Julián, ¿querés? Sí. Es difícil traducir todo lo que dijo Simón. ¿Qué decir, Simón? Ho parlato troppo, pensavo che ormai usavamo solo l'italiano senza traduzione. No, lo que pasa es que a mí me parece que todos entienden perfectamente lo que dice, porque todos tienen referencias históricas y literarias al respecto. Así que la verdad que no sé bien qué parte traducir de todo lo que dijiste, pero sobre todo que en la novela El conformista, Moravia refleja el sentido de culpa que siente por no haber mejor interpretado la persecución a sus primos, los hermanos Rosselli. Que justamente el libro es exactamente eso. Su situación personal que él pasa en la novela como para sacarse la culpa que siente por no haber intervenido, no haber entendido lo que era el fascismo, ya que él de joven no tenía una formación democrática y justamente apoyaba al fascismo. Refirió también al acervo ideológico o cultural de los Rosselli como que eran tributarios del siglo XIX, como liberales de otra época, ¿no? Un liberalismo más, creo que también se refiere a eso. Yo pensaba también en la película La Comme Lucien de Louis Malle,
donde también, ¿no? El personaje en La Comme Lucien era, ¿no? De Luis Mal, que también es, sí, que es una especie de fascista, de joven fascista que a través del conformismo, ¿no? Hay un proceso similar, sembra, ¿no? Sì. C'è anche un romanzo di Sartre su un giovane dell'Action Française che ha in parte ispirato Moravia, e c'era un rapporto attorno all'esistenzialismo tra Moravia e Sartre. Y Simón, te agradecemos muchísimo y sobre todo por la actualidad. Creo que todos los que estamos acá estamos interpelados por la actualidad de lo que contaste, ¿no? Porque esto no es solo erudición, sino la profunda interpelación de lo de hoy. Así que, bueno, querido Simón, creo che in nome di todos ti ringraziamo tanto della tua presenza, della tua brillante conferenza. Grazie dell'invito a Buenos Aires, spero la prossima volta ci vedremo in Argentina di persona, oppure venite a trovarmi a Venezia in Italia. Bueno, ya... Certamente. Exacto. Thank you. Ciao, grazie Simone. Grazie mille, Simone. Grazie per le traduzioni. Thank you for the translation too. Tante grazie. Ciao Giuseppe. Ah, Beltri, Giuseppe Beltri. Bene, state bravi.